Existe un momento en el tiempo que no aparece en ningún calendario. Un instante que la ciencia cuántica apenas comienza a comprender. Y si estás aquí, ahora mismo, leyendo estas palabras, no es casualidad. El 28 de febrero no es lo que crees. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que entiendes el tiempo, el poder y tu propia existencia. Porque verás, durante años, maestros, físicos cuánticos y aquellos que estudian la naturaleza de la realidad han observado algo extraordinario, algo que no se enseña en las escuelas, algo que permanece velado para la mayoría. Hay fechas en el calendario que todos conocemos, y luego hay momentos en el campo cuántico que solo unos pocos reconocen. Y tú, al estar aquí, estás a punto de convertirte en uno de ellos. No es coincidencia que hayas llegado a este mensaje precisamente hoy. Tu frecuencia te trajo hasta aquí. Y lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos es información que, aunque siempre ha existido, no suele revelarse abiertamente. Porque esta llave no abre puertas. Esta llave abre realidades. Así que antes de continuar, te invito a que si resuenas con lo que estás escuchando, te suscribas a este canal. Porque lo que compartimos aquí no es contenido común, es un ancla de frecuencia, y al suscribirte, estás declarando energéticamente que estás listo para recibir estas transmisiones, que estás listo para sintonizar con otra forma de ver la existencia. Ahora bien, hablemos del 28 de febrero. Cuando escuchaste ese título, probablemente pensaste en una fecha específica del calendario. Febrero, el día 28, el reloj marcando las 12 de la noche. Y es natural que tu mente haya ido ahí, porque así nos enseñaron a pensar. En fechas lineales, en tiempo que pasa, en momentos que vienen y se van. Pero aquí está la verdad que cambia todo. El 28 de febrero no está en el calendario. El 28 de febrero está en tu campo cuántico. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, algo en ti ya lo sabe. Algo en ti reconoce que no llegaste aquí buscando información sobre una fecha cualquiera. Llegaste aquí porque tu alma está lista para recordar algo que olvidaste hace mucho tiempo. Algo sobre el tiempo mismo. Algo sobre tu poder. Déjame explicarte. En física cuántica, existe un concepto fascinante llamado colapso de la función de onda. Es la idea de que la realidad no existe en un estado fijo hasta que tú, como observador consciente, la colapsa. Es decir, tu conciencia literalmente crea la realidad que experimentas. No metafóricamente, literalmente. Y dentro de este marco, hay algo que pocos comprenden. Existen ventanas cuánticas. Momentos específicos donde el campo de posibilidades está más abierto, más receptivo, más maleable. Son instantes donde tu poder de colapsar la realidad se amplifica de forma exponencial. Pero aquí viene lo que nadie te ha dicho. Estas ventanas no están determinadas por fechas externas. No, están marcadas en calendarios universales. Están marcadas en tu frecuencia personal, en tu campo energético, en el momento preciso en que tu conciencia alcanza cierto nivel de coherencia. Y ese momento, ese instante único donde todo se alinea, ese instante donde tu poder se activa como nunca antes, es lo que algunos llaman tu 28 de febrero. Tómate un segundo, respira profundo, porque lo que acabas de escuchar es una llave maestra. Esta llave no abre puertas, abre realidades. Ahora, si esto resuena contigo, si algo en tu interior acaba de reconocer una verdad profunda, te invito a que dejes un me gusta en este video. No es solo un clic, es una forma de anclar esta frecuencia en tu campo. Es decirle al universo, yo reconozco esto,
yo estoy listo para esto. Hazlo ahora. Sigamos. Entonces, ¿qué es exactamente el 28 de febrero en términos cuánticos? Es el momento 00 de tu conciencia. Es ese instante donde todas las versiones de ti mismo, en todas las líneas temporales posibles, convergen en un solo punto. Es el momento donde el pasado, el presente y el futuro colapsan en el ahora eterno. Y cuando esto sucede, algo extraordinario ocurre. Tu capacidad de manifestar, de crear, de alterar tu realidad, se multiplica de maneras que desafían toda lógica lineal. Piénsalo así. La mayoría de las personas viven en lo que yo llamo tiempo de calendario. Amanece, anochece, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo. Van de un día a otro esperando que algo cambie, esperando que llegue el momento adecuado. Pero ese momento nunca llega, porque están buscando afuera lo que solo existe adentro. Están esperando una fecha, cuando lo que deberían estar cultivando es un estado. Y aquí es donde las cosas se ponen fascinantes. Hay quienes han estudiado esto durante décadas, maestros de tradiciones antiguas, científicos de la nueva física. Todos ellos, desde diferentes ángulos, han llegado a la misma conclusión. El poder no está en el tiempo. El poder está en la frecuencia. Y la frecuencia no se mide en horas o días. Se mide en coherencia. Cuando tu mente, tu corazón y tu campo energético entran en coherencia absoluta, cuando dejas de resistir, cuando dejas de dudar, cuando permites que tu esencia verdadera vibre sin interferencia, ahí es cuando cruzas el umbral. Ahí es cuando entras en tu 28 de febrero personal. Y esto, escúchame bien, esto puede suceder en cualquier momento. No necesitas esperar a una fecha específica del calendario. No necesitas que sean las 12 de la noche. No necesitas que sea febrero. Lo único que necesitas es estar en el estado correcto, en la frecuencia correcta, en la conciencia correcta. Y aquí viene la parte que muchos ignoran, la parte que hace que esta información sea tan poderosa. Cuando entras en tu 28 de febrero cuántico, cuando activas esa ventana, tienes acceso a algo que la mayoría nunca experimenta. Tienes acceso a lo que yo llamo el campo de edición. Imagina que tu vida es como una película y durante la mayor parte del tiempo simplemente la estás viendo, experimentándola, pero no la estás dirigiendo, no la estás editando. Simplemente reaccionas a lo que aparece en la pantalla. Pero en tu 28 de febrero, en ese momento 00 de tu conciencia, tú entras en la sala de edición. Y desde ahí puedes reorganizar escenas, puedes reescribir diálogos, puedes cambiar el final, no porque estés escapando de la realidad, sino porque estás reconociendo que tú eres el creador de esa realidad. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿cómo sé cuándo es mi 28 de febrero? ¿Cómo reconozco esa ventana? Y esta es una pregunta hermosa, porque la respuesta está en ti. Siempre ha estado en ti. Tu 28 de febrero no llega anunciado. No recibes una notificación. No suena una alarma. Pero hay señales. Hay indicadores. Y si estás atento, si estás presente, los reconocerás. La primera señal es la sincronicidad. De repente, empiezas a notar que las cosas se alinean de formas imposibles. Números repetidos, encuentros inesperados, conversaciones que parecen diseñadas específicamente para ti. Es como si el universo mismo estuviera conspirando a tu favor. La segunda señal es una sensación interna, una especie de claridad que no puedes explicar con palabras. De repente, sabes cosas que no sabías antes, no porque alguien te las haya dicho,
sino porque algo en ti las está recordando. La tercera señal, y esta es crucial, es una urgencia suave pero persistente. No es ansiedad, no es miedo, es más bien una invitación, un llamado interno que dice, es hora, es ahora, no después, ahora. Y cuando estas tres señales convergen, cuando la sincronicidad externa, la claridad interna y la urgencia del alma se encuentran, estás parado en el umbral. Estás entrando en tu 28 de febrero. Respira. Siente esto en tu cuerpo. Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, algo en ti está reconociendo estas señales. Algo en ti está recordando. El 28 de febrero no está en el calendario, está en tu campo cuántico. Y ahora, quiero que hagas algo conmigo. Algo simple, pero poderoso. Escribe en los comentarios la siguiente afirmación. Reconozco mi ventana cuántica. No lo pienses demasiado, solo escríbelo. Porque al escribirlo, estás declarando algo al campo, estás enviando una señal, y esa señal será respondida. Hazlo ahora. Reconozco mi ventana cuántica. Ahora bien, hablemos de lo que sucede cuando ignoras tu 28 de febrero. Cuando esa ventana se abre y tú no la reconoces. Porque sí, es posible que pase desapercibida. Y esto es importante que lo entiendas. El campo cuántico es infinitamente paciente, pero también infinitamente preciso. Cuando tu frecuencia alcanza el punto de coherencia, cuando tu 28 de febrero se activa, tienes una ventana. No es una ventana de tiempo lineal, es una ventana de estado. Y si no entras en ese estado, si te resistes, si dudas, si permites que el miedo o la vieja programación te detengan, la ventana no se cierra para siempre, pero sí se atenúa. Y entonces tienes que volver a construir esa frecuencia, volver a alcanzar esa coherencia. Y puede tomar días, semanas, meses, o puede que suceda de nuevo mañana. No hay reglas fijas, porque no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de estado. Y aquí es donde entra la responsabilidad consciente. Tú no controlas cuándo llega tu 28 de febrero, pero sí controlas qué tan presente estás cuando llega. Sí controlas qué tan dispuesto estás a reconocerlo, qué tan abierto estás a entrar en él. Y esto requiere algo que muchos no están dispuestos a dar. Requiere que dejes de vivir en piloto automático. Requiere que te vuelvas un observador consciente de tu propia existencia. Requiere que prestes atención, porque verás, la mayoría de las personas están tan atrapadas en el ruido de la vida cotidiana, en las preocupaciones, en las distracciones, en el drama, que cuando su 28 de febrero se activa, ni siquiera lo notan, pasan de largo. Y luego se preguntan por qué nada cambia, por qué su vida sigue igual, por qué sus manifestaciones no se cumplen. Y la respuesta es simple. No es que el universo no esté respondiendo, es que ellos no están presentes para recibir la respuesta. Pero tú que estás aquí, tú que has llegado hasta este punto del video, tú eres diferente, porque algo en ti ya está despierto, algo en ti ya está prestando atención. Y eso es todo lo que necesitas. Ahora, quiero llevarte más profundo, porque hay algo más que necesitas entender sobre esta llave, sobre este poder. El 28 de febrero cuántico no es solo un momento de activación, es también un momento de elección. Es el instante donde decides quién vas a ser en la próxima versión de tu realidad. Y esta elección no es intelectual, no es algo que piensas, es algo que sientes, algo que sabes, algo que declaras desde lo más profundo de tu ser. Déjame guiarte en esto. Cierra los ojos si puedes, si estás en un lugar donde es seguro hacerlo, o simplemente permite que tu atención se vuelva hacia adentro, hacia tu centro,
hacia ese lugar en ti que siempre ha estado ahí, silencioso, observando, esperando. Respira profundo, inhala lentamente, exhala completamente. Y ahora, pregúntate, no con la mente, con el corazón, ¿quién estoy eligiendo ser? No quién fui, no quién los demás esperan que seas. ¿Quién estoy eligiendo ser en este momento, en este ahora eterno? Y permite que la respuesta surja. No la fuerces, no la construyas. Simplemente permite que emerja desde tu esencia. Porque esa respuesta, esa elección consciente, es lo que activa tu 28 de febrero. Es lo que abre la ventana cuántica. Es lo que colapsa la función de onda a tu favor. Respira con eso. Siéntelo en tu cuerpo, en tu pecho, en tu vientre, en cada célula de tu ser. Esta llave no abre puertas. Esta llave abre realidades. Y cuando abres los ojos, cuando regresas a tu conciencia ordinaria, algo ha cambiado. Puede que no lo notes de inmediato. Puede que no haya fuegos artificiales. Pero algo fundamental ha cambiado en tu campo. Ahora, antes de continuar, si estás sintiendo esto, si algo en ti está vibrando diferente, deja un me gusta en este video. Esto no es solo para el algoritmo, aunque sí, ayuda a que más personas que necesitan escuchar esto lo encuentren. Pero más importante, es una forma de sellar esta frecuencia. Es una forma de anclar lo que acabas de experimentar. Hazlo ahora. Ahora, hablemos de algo crucial, de algo que puede hacer la diferencia entre activar tu ventana cuántica o dejarla pasar. Hay algo que llamo los saboteadores del 28 de febrero. Son patrones, creencias, programaciones que actúan como estática en tu señal, que interfieren con tu coherencia, y si no los reconoces, pueden impedir que cruces el umbral incluso cuando todo lo demás está alineado. El primer saboteador es la duda intelectual. Es esa voz en tu cabeza que dice, esto no tiene sentido, esto no es lógico, esto no es real. Y mira, la duda es natural, el escepticismo tiene su lugar, pero cuando se convierte en una barrera que te impide explorar, que te impide sentir, que te impide experimentar, entonces se convierte en una prisión. El segundo saboteador es la indignidad. Es esa creencia profunda, a veces inconsciente, de que tú no eres digno de esto, de que este poder es para otros, para los maestros, para los iluminados, para los especiales, pero no para ti. Y déjame decirte algo. Esa creencia es una mentira que has repetido tantas veces que se siente como verdad, pero no lo es. Tú eres tan digno de este poder como cualquier ser que haya caminado este planeta. Porque este poder no es externo, es tuyo. Siempre ha sido tuyo. El tercer saboteador, y este es sutil, es la familiaridad con el sufrimiento. Hay una parte de ti que se ha acostumbrado tanto a la lucha, al esfuerzo, al dolor, que cuando algo fluye con facilidad, cuando algo se siente simple, tu sistema no lo reconoce. Y entonces, inconscientemente, creas más resistencia, más complicación, porque así es como conoces la vida. Pero tu 28 de febrero requiere que sueltes eso. Requiere que permitas que sea fácil, que permitas que sea natural, que permitas que sea ahora. Y aquí viene algo que va a sorprender a muchos. Algo que puede parecer contradictorio, pero es esencial que lo entiendas. Tu 28 de febrero no es algo que alcanzas, es algo que reconoces. No es algo a lo que llegas después de años de esfuerzo. Es algo que siempre ha estado disponible. Lo único que cambia es tu capacidad de verlo. Es como estar en una habitación oscura toda tu vida. Y de repente, alguien enciende la luz. La habitación siempre estuvo ahí. Los muebles siempre estuvieron ahí. Todo siempre estuvo ahí. Lo único que cambió fue la luz.
Y la luz, en este caso, es tu conciencia, tu presencia, tu atención. El 28 de febrero no está en el calendario, está en tu campo cuántico. Y ahora, quiero compartir contigo algo práctico, algo que puedes hacer hoy, en este instante, para aumentar tu probabilidad de reconocer tu ventana cuando se active. Primero, cultiva la presencia. Y no me refiero a meditaciones de horas, me refiero a momentos, pequeños momentos a lo largo del día donde simplemente te detienes, respiras y te preguntas, ¿dónde estoy realmente ahora? No físicamente, energéticamente. ¿Dónde está mi atención? ¿Dónde está mi frecuencia? Segundo, observa las sincronicidades. No las descartes, no las llames coincidencia, reconócelas, agradécelas, síguelas, porque son el lenguaje del campo cuántico comunicándose contigo. Tercero, y esto es crucial, practica la elección consciente. Cada día, al despertar, antes de que tu mente comience su rutina automática, haz una pausa y pregúntate, ¿quién estoy eligiendo ser hoy? Y no respondas con un rol, no respondas con una profesión, responde con una energía, con una frecuencia, con una versión de ti mismo. Porque cada vez que haces esto, cada vez que eliges conscientemente, estás entrenando tu sistema para reconocer el momento donde esa elección tiene máximo poder. Estás calibrando tu frecuencia para tu 28 de febrero. Ahora, quiero que escribas algo en los comentarios. Y esto es importante. Escribe, yo elijo estar presente. No lo pienses, no lo analices, simplemente escríbelo. Porque al escribirlo, estás enviando una declaración al campo. Estás activando algo en tu subconsciente. Hazlo ahora. Yo elijo estar presente. Y ahora, llegamos a algo que muchos no entienden. La naturaleza cíclica de esto. Tu 28 de febrero no es un evento único. No es algo que sucede una vez en la vida y nunca más. Es un patrón que se repite. Pero cada vez que se activa, estás en un nivel diferente, en una frecuencia diferente. Y por lo tanto, el poder que accedes es diferente. Piénsalo como una espiral ascendente. Cada vuelta de la espiral es un nuevo 28 de febrero. Y cada vez que entras en él conscientemente, cada vez que cruzas ese umbral con presencia, subes un nivel, expandes tu campo, aumentas tu capacidad. Y esto es hermoso, porque significa que no hay límite, no hay techo, no hay un punto donde dices, ya llegué, ya está, ya no hay más. Siempre hay más. Siempre hay un nuevo nivel. Siempre hay una nueva ventana. Pero aquí está la clave. Y esto es lo que separa a quienes realmente evolucionan de quienes se quedan estancados. Los que evolucionan no esperan a que la vida los obligue a entrar en su siguiente 28 de febrero. No esperan a que una crisis los despierte. No esperan a que el dolor sea tan grande que no les quede otra opción. Ellos eligen entrar, conscientemente, voluntariamente, con presencia. Y cuando haces eso, cuando eliges tu evolución en lugar de ser forzado a ella, todo cambia. El proceso se vuelve más fluido, más natural, más gozoso, porque verás, la evolución no tiene que ser dolorosa. Esa es otra mentira que hemos creído. La idea de que para crecer debes sufrir, de que para transformarte debes romperte. No. Puedes evolucionar desde el gozo, desde la curiosidad, desde el amor por quien estás volviéndote. Y eso es lo que tu 28 de febrero te ofrece. No es una crisis, es una invitación. Una invitación a volverse más de quien realmente eres. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, esto suena hermoso, pero ¿cómo sé que funciona? ¿Cómo sé que no es solo teoría? ¿Cómo sé que esto es real? Y es una pregunta válida. Pero aquí está la verdad. No puedes saberlo intelectualmente. No puedes probarlo con lógica.
La única forma de saber si esto es real es experimentarlo, es entrar en ello, es permitir que suceda en tu vida. Y aquí viene lo interesante. El simple hecho de que estés aquí, viendo esto, ya es evidencia. Ya es una señal, porque tu frecuencia te trajo hasta aquí. Tu campo cuántico está resonando con esta información. Y eso no es aleatorio. Eso no es coincidencia. Estás aquí porque algo en ti está listo. Algo en ti está llamando a esto. Algo en ti reconoce que es hora. Y ese algo, ese impulso interno, esa resonancia, es más confiable que cualquier prueba externa. Es más real que cualquier evidencia que tu mente pudiera pedir. Confía en eso. Confía en lo que estás sintiendo ahora mismo mientras escuchas esto. El 28 de febrero no está en el calendario, está en tu campo cuántico. Y ahora, quiero que compartas este video, porque sé que conoces a alguien que necesita escuchar esto. Alguien que está en su propio umbral. Alguien que está sintiendo el llamado pero no sabe qué es. Alguien que está buscando respuestas en lugares externos cuando todo lo que necesita está adentro. Comparte esto con esa persona, porque al hacerlo, no solo les estás dando información, les estás dando una llave, y esa llave puede cambiar su vida. Puede abrir puertas que ni siquiera sabían que existían. Esta llave no abre puertas, esta llave abre realidades. Ahora, mientras nos acercamos al cierre de este mensaje, quiero dejarte con algo, con una transmisión final, con una activación, donde sea que estés en este momento, sentado, de pie, caminando. Permite que tu atención se vuelva hacia tu corazón, hacia ese centro en tu pecho, y mientras respiras, imagina que ahí, en ese centro, hay una luz que siempre ha estado ahí, esperando, pulsando, vibrando. Y esa luz conoce tu 28 de febrero. Esa luz sabe exactamente cuándo es. Esa luz es la que te guiará cuando llegue el momento. Así que en este instante, mientras respiras, dale permiso a esa luz. Dile: te permito guiarme, te permito mostrarme, te permito activarme cuando sea el momento. Y siente cómo esa luz responde, cómo pulsa, cómo se expande. Porque esa luz no es externa, esa luz eres tú. Es tu esencia, es tu poder, es tu 28 de febrero esperando ser reconocido. Respira con eso, siéntelo, permítelo, y cuando estés listo, cuando sientas que es suficiente por ahora, regresa suavemente. Abre los ojos, regresa a tu conciencia ordinaria, pero lleva contigo esa sensación, ese recuerdo, esa activación, porque acabas de plantar una semilla, y esa semilla crecerá, se expandirá. Y cuando llegue tu momento, cuando tu 28 de febrero se active, esa semilla florecerá y sabrás exactamente qué hacer. Ahora, antes de que te vayas, hay algo más que quiero compartir contigo. Porque esta conversación no termina aquí. Hay mucho más que explorar sobre el campo cuántico, sobre cómo funciona tu conciencia, sobre las herramientas específicas que puedes usar para aumentar tu coherencia. Y si quieres profundizar en esto, si quieres ir más allá de lo que hemos cubierto hoy, te invito a que veas el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Porque ahí vamos a entrar en las prácticas específicas, en los ejercicios, en las técnicas que puedes usar día a día para preparar tu campo para ese momento. También, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Porque lo que compartimos aquí no es contenido común, no es entretenimiento, es una transmisión de frecuencia, es una forma de mantenernos conectados, de seguir explorando juntos, de seguir recordando juntos. Y finalmente, deja tu me gusta en este video, porque eso ayuda a que esta información llegue a más personas, a más almas que están listas, a más seres que están en su propio umbral
buscando esa llave. Recuerda esto. El 28 de febrero no está en el calendario, está en tu campo cuántico y puede activarse en cualquier momento. La única pregunta es, ¿estarás presente para reconocerlo? Tu ventana cuántica está esperando, no por una fecha, no por un momento específico del reloj. Está esperando por ti, por tu presencia, por tu elección consciente, por tu sí. Y ese sí puede suceder ahora, puede suceder hoy, puede suceder en este instante, porque el reloj no marca tiempo, el reloj marca frecuencia. Y tu frecuencia, tu verdadera frecuencia, no conoce de calendarios, no conoce de espera, solo conoce el ahora eterno. Y en ese ahora todo es posible. En ese ahora todo está disponible. En ese ahora tu poder se activa. Esta llave no abre puertas, esta llave abre realidades. Y tú acabas de recibirla. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces, permanece presente, permanece atento, porque tu 28 de febrero puede estar más cerca de lo que piensas.